Vamos a tener un diálogo con Ana Mendivelso de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, a quien vamos a sumar ya directamente. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación para contarnos un poquito cuál es la tarea que ustedes están haciendo ahí en IELCO. ¿Cuál es tu trabajo puntualmente dentro de IELCO? Ok. Mi trabajo, bueno, tengo dos cargos, digámoslo así. Uno es gestión de proyectos y el otro soy la coordinadora del proyecto SAFER en Paz de Ariporo. Sí. Bien, y sobre ese proyecto es que queríamos dialogar más puntualmente hoy. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los lugares de influencia? ¿Qué tareas están haciendo? Un poquito contarnos dónde están trabajando a través del proyecto SAFER. Ok, bueno, explicarles que SAFER significa apoyo a la migración segura del este de Colombia, sí. Este proyecto está en una región que se llama, bueno, dos lugares que se llama Casanare y también Arauca, ¿no? En Casanare, nosotros como IELCO estamos ubicados en Paz de Ariporo. Paz de Ariporo es un lugar donde está la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia hace muchos años. Sin embargo, por eso mismo este proyecto entra a apoyar el trabajo que hace Federación Luterana Mundial con este proyecto. Pero entonces, digamos que la ruta que atendemos está en Yopal, Paz de Ariporo, Saravena y Tame, ¿sí? Es como la ruta que buscamos apoyar a los migrantes venezolanos que entran por Arauca, ¿cierto? Entran para ir a diferentes lados, tanto del país como fuera, ¿no? O sea, a llegar a Ecuador, a Chile, a otros lugares. Entonces, ellos tienen que pasar por esa ruta. O sea que Colombia muchas veces es un lugar donde los y las migrantes que salen de Venezuela se quedan, pero también es un lugar de paso, o sea que hay como una doble tarea de parte de ustedes, ¿no? Así es. Y así como pasan, ¿cierto? Por todo el país para poder llegar a Ecuador y, bueno, a Brasil y otros países, también se devuelven, ¿no? O sea, se devuelven de esos países porque no les fue muy bien. Entonces son pendulares, ¿no? Están tanto entrando como saliendo al país todo el tiempo. ¿Hay más gente que sale de Venezuela o que entra a Venezuela en este momento? ¿O es más o menos equilibrado? Es equilibrado, es equilibrado. Sí, sí se está devolviendo mucha gente, ya que estuvo en Chile, por ejemplo, y no le fue bien, entonces se devuelven, pero muchas veces vuelven y pasan, ¿cierto? Porque no encontraron en Venezuela posibilidades, o sea, no encuentran cómo quedarse o qué posibilidades hay para vivir más o menos bien, entonces se devuelven. ¿Cuántos kilómetros hay desde la frontera con Venezuela y cómo en general la gente llega a los lugares donde ustedes están trabajando? Wow, hay 100 kilómetros, me corchaste, pero son departamentos bastante amplios, ¿no? O sea, estamos hablando, no sé, ustedes lo pueden llamar como provincias, ¿no? Entonces son bastantes kilómetros, o sea, estamos hablando de muchísimos kilómetros cuando llegan a Paz de Ariporo, ¿no? Pero digamos que tratamos de que en esos, que hayan diferentes puntos, ¿no? Donde ellos pueden llegar, descansar, comer algo y seguir a otro de los puntos. Entonces, lo que hacemos desde Federación con el proyecto también es pasar de Saravena es como lo más cercano a la frontera de Venezuela, después sigue Tame, después Paz de Ariporo, después Yopal, ¿no? Entonces, y buscar otros puntos que no son del mismo proyecto, pero que sí dan el apoyo. Entonces, puede ser apoyo de ACNUR o otras organizaciones internacionales que están por ese sector. Buscamos que la ruta sea de protección, ¿no? Y el proyecto es de protección. Puntualmente,
¿Qué hacen Ujú. en el proyecto? O sea, ¿qué tipo de asistencia dan? ¿Cómo trabajan? Digamos, llega una persona que ustedes saben que es inmigrante, ¿cómo proceden? Ok. Lo que te contaba, ¿no? Entonces hay unos puntos que se llaman punto de apoyo humanitario. Entonces el migrante que va caminando por la carretera, es muy caliente ese sector, o sea, es bastante caliente, 30 grados, ¿cierto? Entonces el migrante va caminando, llega a los puntos y en los puntos tenemos varios servicios. Uno, la parte de, pueden tomar agua, pueden comer, hay comida caliente, hay refrigerios también. Llegan y lo que se hace también es atención psicosocial. Nosotros estamos con una organización que se llama PUI, es francesa también. Ellos trabajan un poco más la parte de salud médica, entonces lo puede atender un médico, una enfermera. Ustedes saben que llegan bastante mal a nivel nutricional y a nivel, digamos, de física, ¿no? Sus pies llegan con llagas, todo esto, entonces se hacen curaciones, como los primeros auxilios, ¿no? En un primer momento. Si ya la persona llega muy mal, lo que hacemos desde IELCO también es buscar atención médica ya en un hospital, porque hay personas que llegan ya demasiado enfermas. También, pues, buscamos si, por ejemplo, una mamá que llega con un embarazo de alto riesgo se evalúa y se le da también un recurso para llegar a una ciudad más cercana, pero en bus, ¿sí? O en carro, si se puede. Y digamos que hacemos esa primera atención, ¿no? En esa parte, en el punto. Y esos puntos, digamos que les decía, los diferentes puntos hacen lo mismo. Esa atención psicosocial pues siempre está. Igual para los niños tienen un lugar donde pueden recrearse, pueden jugar mientras sus papás esperan o comen y descansar, pueden descansar 2 horas y seguir su camino. Realmente ellos no quieren descansar mucho tiempo, ellos ya tienen su plan, ¿cierto? Van para un lado o para el otro, pero ya tienen su plan. También trabajamos con asentamientos, entonces sabemos que en las poblaciones pues cercanas a la frontera siempre también se asientan personas venezolanas, migrantes, entonces hay un trabajo que se hace en la parte de protección en talleres de BBG, que es violencia basada en género. Entonces se busca también que mujeres, tanto migrantes como mujeres que reciben a los migrantes, o sea, las receptoras, porque también son poblaciones muy vulnerables, entonces reciben los mismos talleres colombianos, eh, también un poco para bajar la xenofobia, ¿no? Entonces se busca trabajar con la población que los recibe. Y ellos crean una red de mujeres donde puedan mirar cómo, por ejemplo, si alguna es víctima de violencia basada en género, entonces se pueda remitir a el mismo Estado, las entes del Estado que tienen que ver con esa parte de protección. Nosotros lo que hacemos es remitir y buscar también esas alianzas, ¿no? Trabajar con alcaldía, con el Estado, sensibilizar mucho al Estado para que también esa protección al migrante sea importante porque hay bastante xenofobia. Y también Eso trabajamos, te, perdón. te quería preguntar sobre eso justamente, para que no se me pase. O sea, Ok, porque señalaste un trabajo que va más allá de la atención a las personas que migran, sino también con quienes de alguna manera los reciben, quienes sí. las reciben. Ujú. ¿Cómo es eso? Decías que hay Sí, xenofobia, la gente ve al migrante con ojos, con malos ojos. ¿Cómo es trabajar con esa población? sí, siempre la migración, sabemos que más que miedo a la migración, es un miedo interno de nosotros también a la pobreza, ¿no? Porque nosotros miramos la migración diferente. Si es un migrante rico, lo recibimos con los brazos abiertos, ¿cierto? Y damos toda la atención, pero si es un migrante pobre, pues nos produce miedo y nos produce un poco de ese mismo miedo a lo que nos puede pasar a cada uno, ¿no?
Entonces, sí hay bastante rechazo de la población migrante, pues porque un poco lo que hablan en, en la parte de comunicaciones, que llegan a robar, llegan a quitarle el puesto a, a los colombianos, llegan a quitar el esposo también las venezolanas a los colombianos, a las colombianas. Entonces, digamos que por muchas situaciones se crea esa xenofobia y en cierta medida pues son bastantes, ¿no? La migración, entonces Colombia tampoco estaba acostumbrada a recibir migrantes, estaba acostumbrada al desplazamiento interno y a la inmigración, ¿no? A que fuéramos migrantes en otros países. Entonces sí ha sido complicado. Entonces un poco lo que hace el proyecto es bajar esa xenofobia a partir de los talleres que sean conjuntos, que no sea el beneficio solo para el migrante, sino para, también nosotros damos kits, ¿no? Entonces le damos también al colombiano vulnerable, ¿no? Hay una caracterización de familias y miramos esas familias que realmente lo necesitan por igual, ¿no? Para que bajemos esa xenofobia. Entonces también se trabaja la parte WASH, entonces toda la parte de agua y saneamiento. ¿Qué se busca con eso? Un poco mirar que bajar un poco las enfermedades. Tú sabes que la importancia de tener una agua potable, entonces se hace como esa parte de medir cómo está el agua, como si es potable o no, y también se les da filtros a cada familia para que puedan tomar un agua más saludable, ¿no? Y hay un comité, o sea, comités o sea, que las comunidades también se organicen y digan, ese es el comité WASH, para que tengan la posibilidad de seguir ellos multiplicando la información, que no se quede solo en esas familias que se caracterizaron, sino que se pueda multiplicar información. Qué interesante y qué trabajo tan intenso. Vas comentando y yo me voy imaginando qué tipo de tareas sí. hacen y cuánta gente debe involucrar, qué tipo de gente colabora. Sí, pues es un macro, ¿no? Es un macro de personas, ¿no? Y el proyecto realmente es un consorcio. Entonces, digamos que hay muchas manos trabajando allí. Un poco para explicarte lo macro para llegar al equipo como tal. Desde Federación Luterana Mundial estamos con un consorcio que es Solidarités y PUI, que son organizaciones francesas, todas internacionales. Al articularse en este proyecto, lo que hace es que cada uno se ocupa de algo, ¿no? Entonces, Solidarités se ocupa de la parte de alimentos, un poco de la parte estructural del punto, ¿no? Donde funcionamos. Federación Luterana Mundial se ocupa mucho más de la parte de hacer el seguimiento, ¿no? De todos los puntos, pero también del personal, porque ellos tienen un personal aparte, ¿no? Y PUI se encarga de la parte médica como tal. Nosotros, como IELCO, nos ocupamos junto con Federación de la parte de protección, ¿no? O sea, que realmente haya protección al migrante en todo el proceso de poder caminar de una manera un poco más segura. También se les ubica en rutas al migrante para que entienda que hay muchos peligros en el camino y hay que prevenir, ¿no? Ya como tal, nuestro equipo de trabajo en IELCO somos 9 personas, ¿sí? Yo estoy desde Bogotá, yo viajo todo el tiempo a Paz de Ariporo, todos los meses estoy viajando en Paz de Ariporo, y allí hay un asistente de coordinación, allí hay unas personas como profesionales de protección, en su mayoría son psicólogos, sí sensibilizados, o sea, cuando buscamos el personal, buscamos que sean de la región, pero también pues muy sensibilizados al tema humanitario y al tema del trabajo con personas con alta vulnerabilidad, porque sabemos que la migración, no hablamos de vulnerabilidad, no, entre comillas, normal, sino una vulnerabilidad mucho más grande, ¿no? Entonces, el personal que hace de IELCO, sí, recibirlos, estar pendiente de ellos en todo el proceso del punto donde reciben, lo primero que reciben es agua, su comida, y a partir de eso también se les pregunta la parte psicosocial, ¿no? Cómo se siente, para dónde va,
Y también pues se les ubica en dónde están, ¿no? Porque muchos llegan y no tienen ni idea de dónde están ubicados y para dónde van, ¿no? Entonces, para que esa ruta sea pues segura, sabemos que pasan muchísimas cosas en la carretera y eso hace que se suban los índices también de vulnerabilidad en ellos, porque pues hay reclutamiento, ¿cierto?, a los venezolanos de parte de las Fuerzas Armadas, digamos, de Colombia. Entonces, y eso genera más daño y también pues sabemos que hay redes de la parte de trata de personas, ¿no? Entonces, suceden pues porque son mucho más vulnerables y hemos tenido pues contacto con estas personas que pues están siendo víctimas también. Uh-huh. Así que una tarea como unas cuantas postas de los buenos samaritanos, Okay. tratando de levantar al caído, ¿no? Porque es como señalaste, ¿no? Ya si la vulnerabilidad de alguien que está en una situación de marginalidad, de pobreza, de exclusión, es difícil. Peor aún, digamos, cuando ya desde su propia vulnerabilidad deciden ir a buscar una oportunidad en otro país, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, son muchos de los casos, ¿no? Y digamos, desde el Evangelio, desde la palabra también, sí, yo lo identifico como tú lo identificas, ¿no? Como ese buen samaritano, de pronto, como cuando lo vivimos desde el Evangelio, el servicio es diferente, ¿no? Y el co también, eso es lo que busca, desde esa parte espiritual. Tenemos mucho contacto con organizaciones y algo que me encanta que dicen es, se siente diferente acá, ¿no? O sea, es ese, como dejarnos guiar del Espíritu Santo para poder servir sin pensar en que somos más o menos, no, sino simplemente servir como nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos y como iglesia, digamos que somos los diferentes del consorcio, somos los diferentes porque todos son organizaciones internacionales, nosotros somos los nacionales y siempre que nos identificamos con la población o con las organizaciones ya del gobierno, siempre decimos, bueno, nosotros tenemos un colegio y una iglesia hace muchos años y conocen a la iglesia por eso, ¿no? Por el colegio, sí, yo tengo un familiar allí, entonces dicen, wow, el trabajo que está haciendo Iglesias es importante, porque tampoco nunca en Paz de Ariporo había llegado pues organizaciones internacionales y a trabajar en ese lugar. Y gracias al trabajo de los misioneros y de mucha gente atrás en la historia de la iglesia, se ha permitido trabajar allí en Paz de Ariporo, ¿no? Y eso es como lo diferente. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y qué bueno que lo puedan experimentar de esa manera. Me quedo con esa frase, se siente diferente acá. Yo creo que es de alguna manera la invitación que nos hace Cristo, ¿no? A ser distinto, a no ser simplemente alguien que da un plato de comida, ya es todo un mundo, todo un plato de comida para alguien que está en camino hace la diferencia. Y si a eso le agregamos un plus, digamos que lo hacemos desde la esperanza y desde la fe, yo creo que eso hace la diferencia. Me parece que es hermosa esa frase, ¿no? Sí. Dos cositas más que quería preguntarte, Ana, para ir cerrando. En primer lugar, digamos, ¿cuáles son? Bueno, un poco ya hablaste de esto, pero quizás quisieras puntualizar un poquito más, si te parece. ¿Cuáles son las dificultades más grandes del trabajo? Y por último, ¿cuáles son las alegrías y las esperanzas que ustedes encuentran y observan en el día a día de allí en Paz de Ariporo y los otros lugares donde están trabajando? Dificultades bastantes, pero bueno, pienso que son también retos, ¿no? El hecho de la poca sensibilidad del ser humano con relación al tema de
de servir al otro, ¿no? Entonces, como te decía, hemos trabajado con las organizaciones sensibilizando, digamos, tanto organizaciones, especialmente el gobierno. Eso es como lo más duro de ver, que es un sistema bastante poco sensible más bien. Entonces eso genera tristeza, ¿no? Al ver cómo al principio, claro, nos querían ayudar, el gobierno decía sí, departamental nos decía sí, pero en el fondo no. Nos daban un lugar bastante maluco y poco digno para los migrantes. Entonces, eso es triste ver cómo hay poca sensibilidad, ¿no? Cómo la xenofobia es tan alta, eso también. También crear equipos saludables para el trabajo con migrantes no es fácil. Uno pensaría que es fácil pensar que un psicólogo, un trabajador social ya es sensible porque hizo una carrera, no, realmente esa parte pienso que también es muy espiritual cuando tú tienes misericordia, que pienso que es muy espiritual, ¿no? Es un don dado por Dios también. Entonces, no significa que el que no conoce de Dios no lo tenga, porque sí he conocido mucha gente que es muy sensible, pero sí es difícil crear equipos para trabajar. Entonces, hemos tenido bastante dificultad. Igual es llegar a una región donde la cultura es muy diferente a un Bogotá, por ejemplo. Nosotros trabajamos mucho por ser citadinos, trabajamos de sol a sol. En los pueblos el manejo es diferente, ¿no? Y llevar los ritmos de estos proyectos donde te piden indicadores, muchas cosas, eso es bastante fuerte, ¿no? Porque La tienes que parte, la llegar. parte, la parte formal por ahí, ¿no? Se hace, ¿no? Uh-huh. Sí, ya digamos que en la parte de alegrías, pues también muchas, ¿no? O sea, muchas alegrías al ver el migrante contento. Tengo una foto que me encanta y es ver a uno de los niños migrantes por ahí de unos 3 años recibiendo un kit, pero entonces se les da diferentes kits, los tamaños son diferentes, entonces él cogió el más pequeñito y era el kit de COVID, que es alcohol, cosas de esas, pero él lo cogió por lo pequeño y lo abrazó, ¿no? Y decía, es mío. Y yo le tomé una foto, ¿no? Porque su expresión es hermosa cuando uno dice, es una alegría, así sea pequeña, pero de una maletica que él iba a cargar, pequeñita, pero era para él, entonces no importaba lo que tuviera por dentro, ¿no? Entonces digamos que esas alegrías, ese verlos descansar también, en un momento como tan difícil de su trayecto, entonces eso es importante, eso es más que cualquier cosa, ¿no? Y Entonces, cómo, digamos y que cómo también es un contrasentido a la sociedad consumista. El más pequeñito le alcanzó, ¿no? Este, qué linda sí, imagen, Ana, qué linda imagen. sí, era de los primeros que dábamos, entonces digamos que eso refleja como esa alegría que puede ser mínima o hace poco trajimos un parque muy chiquito, muy pequeño llegan muchos niños de 3 años, 3, 4 años. Entonces, esos niños, yo les decía, están estrenando y eran felices en su parque. Y esos espacios que son de recreación, que es salud mental, ¿no? O sea, toda la parte recreativa es salud mental y no solo ver carreteras o ver buses gigantes al lado de ellos, sino también un espacio donde pueden jugar en un momento, pues que de pronto ellos hasta lo disfrutan y a veces no lo disfrutan cuando tienen hambre, ¿cierto? Pero que de pronto ellos se adaptan un poco más fácil a esos cambios, pero que no deja de ser difícil no tener un hogar o una casa donde llegar. Qué Sí. buen testimonio y bueno, te agradecemos muchísimo, Ana, y bueno, mandarles un gran cariño a todos, a ti y a todas las personas que están ahí trabajando y poniendo el hombro, el corazón, eh, la mente, la fe también, porque eso involucra un montón de cosas. Así que agradecerte muchísimo por contarnos esto y bueno, mandarles muchos deseos de bendición y que el testimonio de ustedes siga fructificando y fortaleciéndose.
Sí, muchas gracias. Sí, pues la iglesia eso es lo que busca, ¿no? El servir y servir de diferentes maneras ese evangelio. Entonces, en la medida que lo demos así, ¿no? Como en el amor que el Señor nos regala, poderlo brindar. Ujú. Sí, muchas gracias a ti por la invitación.